Capítulo 17. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: llamemos también a Usai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Usai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Usai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David su padre es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Berseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Usai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Usai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado, no vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre.
David se dirigió a Mahanaim y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita, y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, allí estaban Sobí, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, el galadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed, y estaría muy cansada. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y alo. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca, porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Señor, tú eres justo, y tus juicios son rectos.
Justos son los estatutos que has ordenado, y muy dignos de confianza. Mi celo me consume, porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Insignificante y menospreciable como soy, no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. He caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Tus estatutos son siempre justos. Dame entendimiento para poder vivir. Con todo el corazón clamo a ti, Señor. Respóndeme y obedeceré tus decretos. A ti clamo, sálvame. Quiero cumplir tus estatutos. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Conforme a tu gran amor, escucha mi voz. Conforme a tus juicios, Señor, dame vida. Ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tú, Señor, también estás cerca, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. El rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad,